en el tema de la inseguridad, o sea, no es un problema que se pueda dejar para después de las elecciones, no es un problema que se pueda dejar para el año 26, que está cerca además. Es un problema que se tiene que resolver ahora. Está con nosotros Mariano González. Bienvenido, Mariano. Buen día, No Nicolás. necesita presentación, aunque la chapa esa del ministro del Amor no te la quita nadie, ¿no? Tú has estado en el Ministerio del Interior y mucha gente dice ya, ¿por qué los exministros del Interior salen y qué hicieron cuando estuvieron en el ministerio, no? Yo he pasado por el ministerio en dos oportunidades, una como jefe de gabinete y otra como ministro, ¿no? Y creo que sí hay mucha gente que ha trabajado y ha contribuido, pero la situación de hoy es producto de muchos factores, ¿no? La inseguridad no es un problema solamente que merezca una respuesta represiva, ¿no? La inseguridad es un problema social, económico y hasta político, ¿no? Entonces, ha sido una digamos, suma de muchos factores que nos ha llevado a esta situación. Pero en los últimos meses, lamentablemente, ha habido, creo yo, dos factores determinantes, ¿no? Uno ha sido todo el paquete legislativo, producto del trabajo del Congreso y del Ejecutivo, y el otro factor ha sido el desmantelar prácticamente todo el aparato de inteligencia o en todo caso, mover a mucha gente y tener prácticamente el Ministerio del Interior haciendo de escudero, ¿no?, de la presidenta. Entonces, esos dos factores para mí han sido determinantes, más aún cuando la situación de violencia, no solamente en el Perú y de inseguridad, sino en toda la región, ya era alarmante, ¿no? Entonces había que tomar medidas. El año pasado, en octubre, inclusive, si no me equivoco, el fiscal Chávez Cotrina se había referido ya a esto, ¿no? Que el paquete normativo nos iba a traer problemas. Acá estuvo bravísimo, ¿no? Y advirtió lo que iba a pasar y después lo peor es que pasó lo que advirtió que iba a pasar. Y hace, si no me recuerdo, 3 semanas, justamente contigo conversábamos también en un enlace sobre la necesidad de hacer un gran acuerdo por la seguridad a través, si es necesario, del acuerdo nacional. Yo entiendo, hoy hay una serie de diferencias, creo yo, inclusive insalvables, entre un sector de la política, un sector de la sociedad y el gobierno, y el Congreso al lado del gobierno. Pero en el tema de la inseguridad, o sea, no es un problema que se pueda dejar para después de las elecciones, no es un problema que se pueda dejar para el año 26, que está cerca además. Es un problema que se tiene que resolver ahora, porque si no las consecuencias vamos a estar justamente sufriendo peores consecuencias aún. Mira, yo he hecho un experimento en estos días. Yo he invitado, lamentablemente no pudo venir acá, ¿no? Pero a Renzo Reyardo y a Carlos Morán, que son de alguna manera supuestamente representantes de los extremos, pero algo de seguridad saben. Y yo creo, sinceramente... No, también ha estado Luis Herrera y Liendo también. No, claro, pero digamos, estas dos personas que para mí son emblemáticas en relación al tema de seguridad por razones diferentes, ¿no? Y yo creo, sinceramente, que cualquiera de los dos podría ser un Ministerio del Interior 50 veces mejor que el de Santibáñez. Primero, porque no estaría preocupado en cuidarle las espaldas a la señora Dina Boluarte el 80% de su tiempo. Y en segundo lugar, por la capacidad de convocatoria, Mariano. Acá hay que juntar a la gente capaz de enfrentar una situación tan difícil, no de dividir. Justamente a eso iba la propuesta que hice hace algunas semanas, Nicolás, que haciendo un acuerdo, es decir, haciendo, si cabe el término, una tregua respecto a política en el ámbito de la seguridad, tener un acuerdo donde todos los que están a favor o han apoyado o apañado al gobierno, a un lado todos los que estamos, bien has mencionado a Renzo, que está creo en un lado, y a Carlos Morán, que está en otro lado, todos los que estamos en un lado y en el otro, es decir, los que están a favor del gobierno y los que estamos en contra, de sentarnos a conversar y encontrar una solución, si es necesario, a puerta cerrada, para evitar las cámaras, donde lamentablemente mucha gente a veces quiere figurar nada más. Entonces, y conversar y encontrar técnica, políticamente, una salida viable. Y sí hay salidas viables. Todavía podemos salir de esta. Pero si no se hace algo ya, lamentablemente... No, porque además... Vienen las elecciones. Mariano, a la hora que te pones a discutir, es cierto. O sea, yo creo que Santibáñez no da más porque es el responsable político de lo que estamos viviendo. Y además es el responsable de este clima
de sazón, ¿no? De que las cosas están mal y él te dice que están bien y que todo lo están haciendo de puta madre, disculpando la grosería, ¿no? Y no es cierto, pues, porque tú lo estás viviendo cada día, entonces tienes que partir a alguien que por lo menos te reconozca que la realidad está dura. Así es. Y de ahí hay que hacer, Mariano, lo que ya se sabe que hay que hacer, no hay que inventar la pólvora, está escrito, o sea, estuve revisando Félix Murazo con los alemanes, el ex ministro del Interior, un toco de este tamaño sobre lo que hay que hacer en la policía. El plan Mariano Santos, que lo traje acá la semana pasada, un toco así, con toda la información, y está guardado, los dos documentos están guardados en cajones. Y justamente uno de tus invitados en esta semana, Luis Herreras, fue parte del equipo, ¿no? Y que además fue mi jefe de gabinete, ¿no? Entonces, hay mucha gente preparada por eso. Más allá de encasillarnos de repente en uno o en otro lado, por eso digo, lo que se necesita es